Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de María Cristina de Borbón dos Sicilias. Ella fue reina consorte de España como la cuarta y última esposa del rey Fernando VII de España. Además, María Cristina fue madre de la reina Isabel II de España. Sin más demora, disfruta de su biografía. María Cristina de Borbón dos Sicilias nació el 27 de abril del año 1806, en la ciudad de Palermo, en el Reino de Sicilia, actualmente parte de Italia. Fue la segunda hija del rey Francisco I de las dos Sicilias y de la segunda esposa de este, María Isabel de Borbón. Durante un tiempo su familia se tuvo que refugiar en Sicilia, donde sobrevivieron gracias a las ayudas de Inglaterra. María Cristina recibió durante sus primeros años una educación mediocre, aunque destacó en algunas áreas, como la pintura, la escultura y música. Relacionada con esta última, además de tocar el arpa o el piano, despuntaba en canto, hasta el punto de hacerlo como una auténtica profesional. Napoleón fue derrotado definitivamente en 1815. Tras la caída del imperio de Napoleón, la familia real pudo regresar a Nápoles. En 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII de España, María Josefa Amalia de Sajonia. Tras esto se le buscó una nueva esposa a Fernando. La familia de María Cristina ya antes había estado relacionada con Fernando VII. La primera esposa de Fernando VII, María Antonia de Nápoles y Sicilia, había sido hermana de su padre, Francisco I. A principios de diciembre de 1829 María Cristina llegó a España. María Cristina y Fernando se casaron el 11 de diciembre de 1829, en Aranjuez, convirtiéndose así en reina consorte de España. La reina fue bienvenida por los liberales españoles. El matrimonio de Fernando VII y María Cristina no fue feliz. María Cristina no gustaba de la apariencia de su esposo, quien era prácticamente en ese entonces un anciano según muchos. Esto fue peor cuando la pareja tenía que concebir un heredero, ya que debido a los problemas genitales de Fernando la tarea de tener un heredero resultaba imposible para la reina. Así que ante esto se le dio un cojín especial para así mantener relaciones con su esposo sin que el acto fuera tan doloroso para la reina. Gracias a ese cojín en el año 1830 la reina dio a luz a una hija, una niña llamada Isabel, la futura reina Isabel II de España. Tiempo antes de que naciera Isabel, Fernando VII había modificado la ley sálica para que las mujeres pudieran gobernar de nuevo en España. Gracias a este cambio, el hermano de Fernando VII y cuñado de María Cristina, Carlos María Isidro, dejó de ser el sucesor aparente de Fernando, y en ese mismo 1830 la reina dio apoyo a la creación del Gran Conservatorio de Música de Madrid. No mucho después del nacimiento de su hija Isabel, María Cristina volvió a quedar embarazada, y se pensó que esta vez daría a luz a un hijo varón, pero en su lugar dio a luz a otra hija en el año 1832, una niña que fue llamada María Luisa Fernanda. A pesar de que Fernando no tuvo ningún hijo varón, se sintió satisfecho de al menos haber tenido descendencia. Una vez cuando Fernando VII la había enfermado gravemente, uno de sus ministros, llamado Francisco Tadeo, lo hizo restaurar la ley sálica, pero Fernando al recuperarse, sacó a aquel ministro, anuló su firma y volvió a introducir a sus hijas en la línea de sucesión. Gracias a esto María Cristina fue nombrada como la gobernante del reino. Los liberales vieron esto como algo bueno, perdonando a muchos liberales y dándoles puestos de trabajo. En el año 1833 falleció su esposo, el rey Fernando VII. Antes de fallecer había nombrado a María Cristina como la regente de España, ya que su hija Isabel solo tenía 3 años de edad. María Cristina constaba con un consejo de gobierno, el cual le ayudaba a gobernar. Tras quedar viuda se enamoró de un sargento de su guardia de corps, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Se dice que la pareja se conoció cuando la reina comenzó a sangrar por la nariz, tras golpearse con un carruaje. Allí Agustín Fernando Muñoz le daría un pañuelo para limpiarse la nariz, y tras verlo la reina viuda quedó enamorada de aquel hombre, y él sentía lo mismo por ella, declarándose al mismo el 18 de diciembre de 1833 en la Real Quinta de Quitapesares y contrayendo un matrimonio morganático secreto en el Palacio Real de Madrid. El sacerdote recién ordenado Marcos Aniano González, amigo del novio, celebró el enlace y siguió íntimamente ligado a la familia durante casi 3 lustros en tanto que capellán de palacio y único confesor de María Cristina. Este nuevo matrimonio de la reina gobernadora no fue bien visto por la sociedad de la época.
Su hija y heredera al trono tenía solo 3 años, por lo que María Cristina actuó como regente del reino hasta 1840. Durante este tiempo hizo necesarias contribuciones sociales, como el auxilio que procuró a la costa onubense en 1834 después de una epidemia de cólera. En agradecimiento, el ayuntamiento de la Real Isla de la Higuerita solicitó y obtuvo su cambio de denominación a Isla Cristina. En el ámbito internacional, durante su regencia se reconoció formalmente la independencia de México mediante el Tratado de Santa María, Calatrava, que fue el primer documento en reconocer la emancipación de un territorio americano tras las guerras de independencia hispanoamericanas. Cada vez que la reina tenía un hijo, ella lo que hacía era ocultarlo lo máximo posible, y cuando nacía un hijo, éste lo mandaba a Francia con unos expertos. En 1834 nació la primera hija de este nuevo matrimonio, una niña llamada María Amparo Muñoz. Después en 1835 nació María de los Milagros Muñoz y Borbón. En 1837 nació Agustín Muñoz y Borbón. En 1838 nació Fernando María Muñoz y Borbón. En 1840 nació María Cristina Muñoz y Borbón. En 1842 nació Antonio de Pado Muñoz y Borbón, quien lamentablemente falleció en la infancia. Después en 1844 nació Juan María Muñoz y Borbón. Y finalmente en el año 1846 nació José Muñoz y Borbón. De este segundo matrimonio María Cristina tuvo un total de 8 hijos. Años después cuando fue exiliada a Francia y dejó la regencia. En el año 1844 su hija Isabel II legitimó su matrimonio clandestino con Fernando Muñoz y a los 8 hijos que tuvo con él. De este modo quedaba resuelto el espinoso tema que a la reina María Cristina había tanto atormentado, pues, tras haber estado 11 años ocultando su matrimonio, ya podía exhibirse en público con el hombre al que verdaderamente amó durante 40 años y al que su hija la reina Isabel II le otorgó el título de duque de Rianzares con grandeza de España, le ascendió a teniente general de los ejércitos reales y le condecoró con el toisón de oro y con la gran cruz de Carlos III. María Cristina cuando aún era regente, también tenía enemigos, el más famoso era su tío y a la vez cuñado, Carlos María Isidro de Borbón, quien, negándose a acatar la pragmática sanción de 1830, afirmaba ser el legítimo heredero al trono de España e inició la que se conoció como Primera Guerra Carlista que finalizó en 1839 con el Abrazo de Vergara. Tras varios intentos fallidos de conciliar las tendencias políticas entre progresistas y moderados y diversos escándalos de corrupción durante su regencia, María Cristina se vio obligada a ceder la regencia a Baldomero Espartero y exiliarse. Salió del país el 17 de octubre de 1840 en el vapor Mercurio, abandonando así a sus hijas y dejándolas con Baldomero Espartero. Aún así, desde Marsella anunció que había sido forzada a renunciar y se trasladó a Roma, donde el por aquel entonces Papa Gregorio XVI le dio la bendición a su matrimonio morganático. Se instaló en París, gracias al apoyo financiero de Francisco, conde de Luzárraga, y desde allí intrigó, junto a sus más fieles, contra el gobierno esparterista hasta su derrocamiento y posterior nombramiento de su hija a sus 13 años como mayor de edad. Una de las cuestiones más importantes durante este periodo fue la educación de las princesas, en una pugna entre el personal de la Casa Real impuesto por Espartero y el resto, proclive a la regente, como fue la marquesa de Santa Cruz. En febrero de 1844 volvió a Madrid, aunque se volvería a ir durante un breve periodo de tiempo en 1847, y se instaló en el Palacio de las Rejas, desde donde intentó controlar la política de su hija. En 1846, la reina participó en un intento de restauración de la monarquía en Ecuador a petición expresa del presidente Juan José Flores. Este plan de 2 fases consistía, primero, en que su hijo Agustín Muñoz y Borbón se convirtiera en príncipe de Ecuador y, más tarde, en restaurador de la monarquía española en Perú y Bolivia, uniendo los 3 países bajo una sola nación a la que llamarían Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia. Cuando todo estaba organizado, la intentona fue denunciada y los planes se vinieron abajo. María Cristina permaneció en Francia el resto de su vida y solo volvió a España cuando su nieta Isabel de Borbón se casó, y después volvió a España para presenciar el matrimonio de su otro nieto, Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans. Ni su hija ni su nieto tuvieron buena relación con ella, debido a que no vieron con buenos ojos su segundo matrimonio.
Junto a su segundo marido, nombrado duque de Riánsares, inició negocios relacionados con la sal, la bolsa, el ferrocarril, en los que supuestamente también participaba Narváez y, el más lucrativo, la esclavitud. Se decía que no hubo negocio lucrativo que ella no intentara controlar. En 1873 falleció su esposo. Sus negocios se canalizaron a través de la firma Agustín Sánchez y Seayá, constituida el 14 de septiembre de 1844, por Riánsares y Antonio Juan Parejo, quien representaba los intereses económicos de la reina regente. El principal beneficio era la venta de esclavos. También hicieron negocio con el político y traficante de esclavos Julián Zulueta cuando tal práctica ya era ilegal. Los negocios esclavistas del matrimonio Riánsares-Borbón con Zulueta se centraron en la trata entre 1845 y 1849, periodo en el que manejaban 2 buques de gran calado para el transporte transatlántico de mercancías humanas. Como consecuencia de la corrupción para recibir dinero de ministros y contratistas y del expolio del patrimonio real en 1854, fue expulsada de España y le fue retirada la pensión vitalicia que le habían concedido las Cortes. María Cristina murió el 22 de agosto de 1878 en Saint-Adresse, en Francia. En ese momento María Cristina tenía 72 años de edad. Al inicio su cuerpo estaba junto al de su segundo marido, pero su cadáver fue conducido a España por orden de su nieto Alfonso XII, y fue enterrada en el Panteón de Reyes al lado de su primer marido, Fernando VII, en el monasterio de El Escorial, en España. María Cristina en su tiempo fue una de las figuras más importantes de la corte española, aunque se vio desde lejos que ella no estaba preparada para aquel cargo de regente, por lo que tuvo que depender durante su regencia de muchas personas. Debido a muchos de sus errores, su hija Isabel cometió estos mismos cuando fue a reina de España. María Cristina es probablemente la única esposa del rey Fernando VII la cual pudo rehacer su vida, aunque tuvo que abandonar todo lo que tenía en España, incluida a la familia que tuvo con Fernando VII, y dejando a España en uno de sus puntos más críticos, además de que no se salvó de los rumores y las polémicas. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.